me toca presentar al profesor Diego Gracia, que en el ámbito de la bioética presentar al profesor Diego Gracia es difícil porque es bastante impresentable. En el sentido que tiene un currículum tan abrumador que por dónde empieza uno, entonces es muy difícil de presentar. Bueno, simplemente recordar algunas cosas. Fue catedrático de Historia de la Medicina en la Universidad Complutense. Yo creo que hay que recordar que fue el discípulo aventajado de Laín Entralgo. Ha sido presidente de la Fundación Zubiri y ha pertenecido a innumerables comités nacionales, internacionales de ética. Yo creo que sí hay que resaltar que tiene dos veces honoris causa por la Universidad de San Marcos de Lima en el 2003 y en la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina en el año 2007, me parece. Recordar también que fue candidato al Premio Príncipe de Asturias en Comunicación y Humanidades y lamentablemente pues no lo consiguió. Bueno, decir los libros de Diego Gracia es una tarea titánica que no lo voy a hacer, por supuesto. Simplemente recordar, yo creo, un libro clásico en él que es Fundamentos de Bioética, que después ha tenido otra edición y personalmente aprecio mucho como Arqueros al Blanco. Entre el currículum del profesor Diego Gracia casi nunca se dice que él impartió en el año 2003 unas extraordinarias conferencias que están en internet en la Fundación Juan March. Se llamaba Balance moral del siglo XX, la ética de la responsabilidad. Son 6 conferencias que yo he escuchado con fervor religioso casi. Y también tiene en la misma Fundación Juan March 4 conferencias tituladas Ética y Medicina de 1990. Y eso habitualmente no se suele comentar el profesor Diego Gracia. Son fantásticas y están disponibles en internet. Luego, comentar que él es miembro de la Real Academia de Medicina y también de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Yo creo que esta doble militancia es excepcional. Es decir, que una personalidad reúna las características para estar en 2 reales academias, yo creo que yo no lo voy a conocer. Porque Diego Gracia es un tipo de intelectual que yo estoy convencido que se acaba. ¿Y por qué digo esto? Pues porque es un intelectual, es decir, a la vieja usanza. Conoce muy bien las lenguas clásicas, el latín, el griego. Jesús Conil hablaba de las interpretaciones que daba de ética Nicómaco de unos términos griegos, ¿no? Por supuesto habla pues alemán, francés, inglés. Entonces ha leído a los más grandes en su idioma y yo creo que esas cosas va a ser muy complicado. ¿Quién estudia ahora latín y griego de manera profunda? Pues eso es excepcional, ¿no? Yo le he oído alguna vez al profesor Diego Gracia que él no consideraba que tenía un sistema filosófico propio, que él se consideraba un estudioso de la filosofía, un buen estudioso, pero que quizás yo creo que eso no es verdad. Y no es verdad sobre todo por esta capacidad que tiene Diego Gracia de aquellos filósofos hacer una síntesis de su pensamiento y presentarlo a un público general o a un público interesado. Y lo hace tan bien que eso es una labor de creación. Eso no es simplemente una labor de resumir lo que dice un filósofo. Además ya tiene un libro dedicado a su pensamiento, que es La bioética de Diego Gracia, que está en Triacastela, que el autor es Juan Pablo Faúndez. Y ya para terminar, decir que adjetivar el apellido es un privilegio que se concede a muy pocas personas. Entonces así decimos que algo es aristotélico, kantiano, tomista, zubiriano, orteguiano, y ya está el adjetivo, esto es de la bioética graciana o del pensamiento filosófico graciano. En el libro este de Triacastela, algunos ya llevamos un tiempo diciendo en algunas cuestiones, bueno, yo es que en esto soy muy dieguista. Entonces, cuando se ha pasado a ese nivel, ya, bueno, pues estamos casi ante una figura histórica, ¿no? Y para terminar, decir que le he oído al profesor Diego Gracia que Emmanuel Levinas le preguntó, porque llegó a conocer a Emmanuel Levinas, y le preguntó que a qué se dedicaba. Y el profesor Diego Gracia le contestó, dice, pues mire, yo enseño filosofía en una facultad de medicina, por resumir esto de la bioética, vamos. Cosa que le hizo bastante gracia a Manuel Levinas, parece ser.
Y yo ahora le invito al profesor a que siga haciendo lo que dice que es su oficio, enseñar filosofía, pero esta vez a posgraduados y a todos nosotros. Muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias por esta amable presentación de un impresentable, como tú bien has dicho. Gracias también porque has sido el presidente del comité local y a la vez que te agradezco a ti lo que has hecho en la organización de este congreso, quiero incluir a todas las personas que te han ayudado o que han formado parte del comité local. Y lo mismo quiero decir pues de Lidia Feito y del Comité Nacional, digamos, que son las dos instituciones que de algún modo han colaborado para organizar y llevar a cabo este congreso que todos reconocemos que es excepcional. Y además la última novedad, que ha sido la que acabamos de ver, ha sido espectacular, ¿no? No solo por lo bien interpretado que ha estado, sino por lo preciso que ha sido el texto. Es decir, y por lo bien traído a una casa como esta, que es la casa en la que estuvo doña Juana y don Felipe, y de donde, en fin, donde falleció propiamente, o casi falleció Felipe el Hermoso, ¿no? Bueno, tengo que comenzar explicando un poco el título, porque yo creí que el título iba a ser fácilmente interpretado por todos ustedes, pero a lo largo de estos días he visto que me dicen, oye, ¿qué enigma tiene ese título? ¿No? ¿Qué misterio? Pues no es paradoja, vamos, sí, hay una paradoja interna en él, pero es una paradoja que en la cultura española ha estado muy bien representada. De hecho, el origen de esta paradoja o de estas expresiones está en Ortega y Gasset, y el hombre que la ha popularizado fue un discípulo de Ortega y Gasset que falleció no hace tantos años, llamado Julián Marías, que decía que la felicidad era el imposible necesario. Y evidentemente es una paradoja, pero es la paradoja con la que todos nos movemos, que ha estado presente a todo lo largo de este congreso y que a mí ahora me toca cerrar. Y cerrar quiere decir que de algún modo tengo que conseguir cuadrar el toro y ver si consigo la suerte más difícil, que es la suerte de matar. Me gustaría que no matar la felicidad, pero sí matar el tema. Me gustaría que al salir de aquí, si es posible, todos tuviéramos una idea bastante concreta de qué va esto, qué es lo que nos pide y qué podemos hacer o qué puede significar en nuestra vida de aquí al futuro. ¿Por qué es una paradoja esto? Bueno, pues porque es un imposible necesario. La felicidad es un objetivo necesario de la vida. Lo dice Aristóteles, como recordaba Jesús con él, al comienzo de la Ética Nicómaco, y desde entonces, y ya antes, es un tópico en la vida humana, ¿no? Todos los hombres quieren ser felices. Evidentemente habría que quitarlo de hombres, todo ser humano, toda realidad humana, porque hoy eso es un poco discriminativo, aunque no en el sentido, creo yo, que lo decía Aristóteles, pero en fin, todo ser humano quiere ser feliz. Pero sigue diciendo Aristóteles, cuando se pregunta a la gente sobre qué es la felicidad, cada uno la interpreta de una manera distinta. Y además, si uno sigue leyendo la Ética Nicómaco, de lo que se da cuenta es de que nadie va a conseguir lograr del todo ese horizonte que es el horizonte de la felicidad. Y entonces no solamente es un horizonte de dicha, sino también de desdicha, y es otra paradoja. Es decir, la felicidad, que es el horizonte de la dicha, lleva en algún sentido pues inscrita una cierta desdicha. Y entonces hay que ver cómo se conjuga esto, cómo podemos conjugarlo. Primera cosa, en la historia del Occidente dejo todas las otras culturas, entre otras cosas porque yo no soy quien para hablar de las otras culturas. El primer día hubo aquí un precongreso espectacular sobre el problema de los cuidados paliativos y nos pusieron un reportaje sobre de Cuidados Paliativos Sin Fronteras, una institución
que en fin funciona en España y que lideran algunos paliativistas del País Vasco, espectacular, un vídeo espectacular, donde se pudo ver clarísimamente cómo el modo como la felicidad la entiende la cultura bantú no tiene casi nada que ver con el modo como nosotros entendemos la felicidad. Y habría que decir que, para sorpresa de esos médicos occidentales que estaban en África y de esas monjas médicos que estaban en África, la cultura bantú tiene mucho que enseñarnos sobre la felicidad. Digo la cultura bantú porque es de la que se trataba, pero supongo que otras, que distintas de la cultura occidental, pues también. En cualquier caso, yo voy a hablar de la cultura occidental, que es de la única que sé algo. Siempre que me preguntan, o cuando yo era catedrático, venía un médico diciendo que quería hacer una tesis sobre el yin y el yang, o la cultura china o la medicina china, yo siempre les decía lo mismo. Digo, mire, yo de eso no sé nada. ¿Usted sabe chino? No, pero he leído un libro en francés. Digo, mira, así no podemos entendernos. En la próxima reencarnación yo estoy dispuesto a tratar de entender la cultura china. En esta no me ha dado tiempo. Me ha costado toda mi vida tratar de entender lo que es la cultura occidental, que es aquella en la que vivo. Creo que he dado con algunas claves. Bueno, pues de eso es de lo que vamos a hablar. ¿Por qué? Pues porque en la cultura occidental tampoco hay unanimidad respecto a cuáles son los contenidos de la felicidad. Todos queremos ser felices, pero esa frase que dice Aristóteles, pero cuando a cada uno se le pregunta sobre qué es la felicidad, cada uno la define de un modo distinto, también se da en nuestra cultura. ¿Y qué ha habido en nuestra cultura? Pues 3 momentos, 3 tradiciones. Y entonces, brevísimamente, voy a ir exponiendo el concepto de felicidad de estas 3 tradiciones, la tercera de las cuales es la nuestra actual. Es decir, lo que la cultura occidental del siglo, a partir del siglo XVIII y sobre todo del siglo XX, y más especialmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, ha entendido y entiende por felicidad. Y luego acabaré haciendo un pequeño análisis crítico de esta cultura de la felicidad, la que hoy tenemos, en un intento por ver si podemos añadir algo de valor a esta idea de felicidad hoy tan frecuente y a mi modo de ver tan deficiente, ¿no? ¿Cuáles son las 3 culturas que ha habido? Bueno, pues hay una, en el título de este congreso han puesto un término griego, eudaimonía. Entonces está la felicidad como eudaimonía. Esto comienza al comienzo de la cultura occidental, en la Grecia clásica, y va a durar hasta el siglo XVII. Es la parte del león en la cultura occidental, se la lleva esta teoría de la felicidad. A partir del siglo XVII y sobre todo en el siglo XVIII va a aparecer otra idea de felicidad. Y yo esta idea la he representado en un autor que conocen todos ustedes. Si decía Ortega en un famoso texto, Ortega era un gran retórico y sabía manejar muy bien, no sé, las palabras, ¿no? Decía, al comienzo de uno de sus cursos más famosos, les decía a los alumnos del curso de filosofía de la Universidad Central, se llamaba entonces, de Madrid, ¿no? Van a ver ustedes el espectáculo entre la lucha de un hombre antiguo, Aristóteles, y de un hombre moderno, Kant. Y luego él proponía su propia... Bueno, pues aquí está, aquí también tenemos el conflicto entre una teoría de la felicidad, la teoría antigua, digamos, Aristóteles, y la teoría moderna, Kant. Y entonces vamos a ver un poco, como todos habéis estudiado también la ética kantiana, esto es importante, y es cómo entiende Kant la idea de felicidad. Y luego, y como, bueno, pues en la crítica, como eudaimonía está en griego y Kant está en alemán, pues yo esta segunda idea de la felicidad no diría la felicidad como eudaimonía, sino la felicidad como höchste Gut, el bien supremo, que es como lo llama Kant en la crítica a la razón práctica. Y ahora veremos qué significa bien supremo, o luego veremos. Y luego hay una tercera teoría, que es
la teoría anglosajona, que por tanto el término va a estar en inglés, y que es la vigente hoy, y es la felicidad como well-being. Entonces tendríamos eudaimonía, Gestegut y well-being. Voy a ir pasando brevísimamente por las tres para acabar pues haciendo un pequeño análisis crítico sobre todo esta tercera teoría, ¿no? Evidentemente, cada teoría responde a un tipo cultural, a un área cultural. La teoría de la eudaimonía nació y se desarrolló y sigue vigente en las culturas latino-mediterráneas. Y cuando uno va a estudiar Alemania y las personas van de viaje, de vacaciones a Italia o a España y vuelven a Alemania, te dicen, oye, es que ahí se vive de un modo especial, ¿no? La gioia del vivere, dicen los italianos, que no tienen los alemanes. ¿Por qué no? Y entonces, ¿qué es la felicidad para un mediterráneo? Pues es felicidad, pero felicidad es gioia del vivere. Y es pues el tomarse las tapas y el andar por el paseo del Espolón, etcétera, etcétera, ¿no? En tanto que, entonces, la primera idea de felicidad es típicamente mediterránea, nació en el Mediterráneo y es específica de una cultura que es la nuestra. Y luego en el siglo XVIII nace otra idea de felicidad. ¿Dónde nace? En el mundo centroeuropeo y germánico. Y ahí la ética se va a entender de otra manera. La ética no tiene por objeto la felicidad, sino que tiene por objeto el deber. Y hay que hacer lo que se debe. Te haga feliz o te haga desgraciado. La felicidad no es un móvil moral. Es otro mundo. O sea, entonces, claro, el deber por el deber. Uno va a Alemania, ¿no? Y dicen, hay que ver qué sentido del deber tienen estos hombres, ¿no? Y son además muy rígidos, están cuadriculados. Claro, a un mediterráneo le parece gente cuadriculada aquella, ¿no? Porque si hay que hacer eso, pues hay que hacer eso. Hombre, pero es que se estaría mejor tomando el sol. No, pero mire, es que hay que hacer esto. Es otro tipo. Y entonces vamos a ver la idea de felicidad en un mundo en el que el concepto clave es Pflicht, deber. Y esto es la categoría. Este mundo pues funcionó en el idealismo alemán, en buena parte del siglo XIX, y ha quedado en la cultura germánica más o menos, y en la cultura nórdica, noreuropea, ¿no? Pero en el siglo XX, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, invade todo el Occidente una tercera cultura, que no es ni la mediterránea ni la germánica, es la anglosajona. ¿Y qué es felicidad? Claro, es otra matriz cultural. Pues felicidad es well-being. ¿Cuál es el estado que surge después de la Segunda Guerra Mundial? El welfare state. ¿Y cómo se define la salud en el año 46 cuando se hace la Carta Fundacional de la Organización Mundial de la Salud? ¿Qué dice? La salud es un estado de perfect well-being. Y luego sigue. Bueno, pues vamos a ver los tres brevísimamente. Afortunadamente el primero lo tengo ya muy trillado porque Jesús Conil me ha ayudado mucho. Entonces, yo, por supuesto, estoy de acuerdo con todo lo que dijo porque conoce a Aristóteles mejor que yo y simplemente voy a añadir unas cositas para resumirlo y que quede, a ser posible, grabado en 4 cosas, ¿no? La obra de Aristóteles, también lo dijo Jesús Conil, es casi milagrosa. Lo que hizo Aristóteles es incomprensible que una persona sola, a la altura del siglo IV a.C., hiciera lo que hizo ese hombre. Donde ponía el ojo, vamos, salía una ciencia distinta. Funda la ética, funda la retórica, funda la lógica, funda la metafísica y más, ¿no?
Bueno, pues claro, los historiadores de la filosofía, una de las cosas, ante tanta fundación, dicen, pero ¿cuál es el concepto fundamental? Y hay historiadores de la filosofía, por ejemplo, uno espléndido, británico, que se llama Guthrie, que considera que el concepto básico de todo, la gran novedad de Aristóteles, es la teoría de las 4 causas, la causalidad. Y Aristóteles, en varios lugares, en la metafísica, distingue 4 causas, yo no voy a hablar de ellas, material, formal, eficiente y final. Material y formal las dejamos fuera, no nos interesan en este momento. Pero hay 2 causas que sí son muy importantes para el tema de la felicidad y de la ética, que son la causa eficiente y la causa final. La causa eficiente nosotros la entendemos muy bien, porque el mundo occidental, a partir del siglo XVII, la única causa que utiliza es la causa eficiente, y lo que entiende por causa es eso que Aristóteles llamaba causa eficiente. ¿Y qué es causa eficiente? Pues es una causa que produce un efecto. Si yo con el taco doy a la bola de billar se mueve en una dirección de acuerdo con la energía, con la dirección, etcétera, ¿no? Es la relación causa-efecto, que es lo que entendemos todos por causa. ¿Cuál es la característica propia de la causa eficiente? Que es siempre externa al fenómeno. Es decir, la bola se mueve porque hay algo externo que lo mueva, ¿de acuerdo? Pero Aristóteles considera que para que las cosas funcionen, las sustancias funcionen, las realidades, es necesaria otra causa, que llama causa final, telos. Y la causa final se diferencia de la causa eficiente en que es interna, no es externa, sino que es interna. Las cosas se mueven, oye, esto es elemental, porque tienen una especie de software dentro de la propia cosa. Hoy diríamos unos genes, es decir, ¿por qué de un grano de trigo sale una espiga? Claro, fijaos, a la altura del siglo IV a.C., en un país agrícola como es y mediterráneo, como es en Grecia, el sembrar y que a los pocos meses tengas unas espigas granadas que tenían que estar allí, metidos en el grano, porque si no, ¿de dónde han salido? Claro, han salido porque se les ha plantado, por tanto han necesitado nutrientes y ha habido que regar aquello, si no, no sale. Hay causas externas, hay causas eficientes que producen la espiga, pero no solo. Es decir, a una piedra la siembras o la pones y la riegas y no sale una espiga. En el grano había algo interno. Y ese grano, eso que había interno, hoy lo conocemos mejor, pero bueno, lo que es claro es que estaba en potencia, dice Aristóteles. Podía salir de allí y hay que cuidarlo, pero cuando sale y ves, antes de que la sieguen, la espiga perfectamente granada, la potencia se ha expresado completamente. Se ha convertido, dice Aristóteles, en acto. ¿Y qué es la realidad? ¿La realidad del grano de trigo es el grano? No, es el grano completamente expresado, es la espiga. La espiga granada es la realidad de eso que había en el grano. ¿Y eso cómo lo llama Aristóteles? Acto puro. Realidad es acto puro, es plenitud. Y esa plenitud, para expresar esa plenitud, Aristóteles acuña una palabra que no existía en griego, que es entelegeia. El telos, causa final, se llama telos en griego. ¿Y entelegeia qué es? Es haber llegado al telos, haber convertido todo el telos en realidad, haber expresado completamente el telos de la cosa. Y eso es una maravilla, como decías, Javier, al comienzo, ¿no? Esto de que salga el sol, de que tal, es que es una maravilla. Y los filósofos siempre se han quedado maravillados ante esto. Es decir, la espiga, lo que pasa en la primavera, con la espiga o con la manzana o con lo que sea, o el peral, es asombroso. Y entonces, ¿cómo se dirige la naturaleza? ¿La naturaleza cómo está gobernada? ¿Por causas eficientes? Sí, pero no. Lo fundamental son las causas finales. Y dice Aristóteles en la metafísica, cuando describe las 4 causas, dice, hay 4 causas, material, formal, eficiente y final. La más importante de las cuales es la final, dice. Porque eso es lo que explica todo, ¿no?
Es ver la espiga y el ser humano. Y entonces al comienzo de la ética, Aristóteles, que ya tiene este bagaje intelectual en la cabecita, dice, voy a ver qué pasa con el ser humano. ¿Qué tengo que plantearme? ¿Cuál es el telos del ser humano? ¿Cuál es la causa final del ser humano, ¿no? Y ahí sí dice, ahí todos los seres humanos están de acuerdo. Es la eudaimonía. Daimon, de ahí viene demonio, pero en fin, es casi una prerrogativa divina. Y el daimon puede ser malo o bueno, de lo que llamamos demonio, pero es eu, que es una partícula griega que significa positivo, bueno. La eudaimonía es, diríamos nosotros, una suerte. Habría que decir lo que ha dicho Javier antes, es un don. Es algo que nos dan, que no hemos merecido. Resulta que venimos aquí y venimos ya con un telos, con unos genes, habría que decir, para conseguir algo tan espectacular como es la felicidad. ¿Y qué es la felicidad? Bueno, pues Aristóteles lo explica acto seguido. Dice, la felicidad consiste en eu zen y eu pratein. Eu bueno, significa lo mismo que eudaimonía. Eu es bueno. ¿Y zen qué es? Bueno, pues es un sustantivo que viene de zoe, que significa vida. Entonces, ¿cómo traducen todos los traductores? Y encontraréis en todas las traducciones de ética, ¿en qué consiste la felicidad? En vivir bien, que es la traducción. Y uno dice, hombre, claro, felicidad es vivir bien. Aristóteles no está diciendo eso. No se puede traducir de otra manera, eucen, pero quien entienda eucen como vivir bien, como buena vida, se está equivocando. ¿Eucen qué es? Pues es tener, habría que decir hoy, buenos genes. Al nacimiento hay que tener algo que te viene dado y que es fundamental. Si tú no tienes una buena, esto le llamaban los escolásticos, una buena primera naturaleza, no vas a poder llegar a la plenitud humana. Entonces, trastornos congénitos del metabolismo, enfermedades, en fin, esto los pediatras, todo el mundo lo conoce mucho mejor que yo. Hay gente que no tiene eucen, o que no lo tiene del todo. Y Aristóteles no es tonto y se da cuenta que hay que tener una buena encarnadura, una buena primera naturaleza para poder llegar a la plenitud humana. Y dice, entonces, ¿en qué consiste la felicidad? Eucen, dice, pero con eucen solo no hay felicidad. Se requiere eupratein. Praxis, esto sí que lo entiende todo el mundo, aunque se entiende mal. Pero praxis es actividad. Y eupratein significa conseguir activar completamente esas potencialidades que están en el eucen. Yo siempre lo explico de la misma manera. ¿Qué hay que hacer para ganar la maratón? Pues hay que tener una cierta complexión física. Y si no, no ganas la maratón. Pero con solo la complexión física no ganas la maratón. Hay que entrenarse durísimamente durante muchísimo tiempo y solo la conjunción de estas dos cosas permitirá llegar a la plenitud del atletismo logrado, ¿no? ¿Por qué se necesita, por qué son africanos los que ganan las maratones? Porque se necesita una complexión física. Porque el tener las piernas o la pelvis de una cierta manera influye en el modo como se corre. Yo he corrido algo mal, pero he corrido. Y yo cuando veo a un corredor, lo que me gusta es verlo de frente y ver cómo va moviendo el cuerpo. Porque esto no todo el mundo lo mueve igual. Y evidentemente el gasto de energía no es el mismo según la complexión del cuerpo en uno y en otro. Entonces ves quién va a correr mejor y se va a cansar menos que el otro. Bueno, pues esto, el eucen y el eupratein. ¿De qué va la ética? Dice Aristóteles, del eucen no, porque esto te viene dado. Y entonces, ¿qué es la ética? El eupratein. ¿Para qué? Para conseguir la eudaimonía. Este es el objetivo.
Puedes tener un eucén no muy bueno. ¿Cuál será tu obligación? Hacer el eupratein correspondiente a ese eucén de tal manera que saques lo mejor de ti mismo, sea eso lo que sea. Y por tanto, con las posibilidades que te da la propia naturaleza, ¿no? Por tanto, esto es la eudaimonía. Yo a mis alumnos, como todo esto es difícil de decir en castellano, pues les decía, ¿qué es eudaimonía? Vivir a tope, que eso lo entendían perfectamente, ¿no? Vivir a tope, llevar la naturaleza humana a la plenitud. Y esto es lo que al griego, y por eso si vosotros veis las esculturas griegas, por ejemplo, ¿no? Yo que sé, la Victoria de Samotracia, la Venus de Milo, las Cariátides, veréis que lo que les asombra, lo que les maravilla, lo que les parece un milagro, es la expresión total de la naturaleza. ¿Habéis visto niños deformes, o mutilados, o viejos en la escultura griega? No, ni locos. ¿Por qué? Porque es casi religioso, es que es un milagro el ver la plenitud humana en su pura realización, ¿no? Bueno, esto es Grecia, ¿eh? Como veréis, es un ideal sublime, importantísimo. Llegan las tres religiones del libro. Poco después, en fin, las religiones del tronco abrámico, pues la religión judía, luego la religión cristiana, luego la religión musulmana, ¿no? La que conocemos mejor es la tradición cristiana, pues vamos a ella, ¿no? Se junta Grecia con las culturas del Oriente, es el llamado periodo del helenismo, y por tanto la religión judía se traduce al griego, es la versión de los 70 que se hace en Alejandría a la altura del siglo III a.C., y cuando los cristianos llegan, por ejemplo, todos los evangelios, las cartas de San Pablo están escritas en griego, y no basta más que leer las primeras líneas de la carta a los romanos, por ejemplo, de San Pablo, para darse cuenta que San Pablo conocía la cultura griega clásica, y conocía el estoicismo, y conocía expresiones típicas, parafísin, catafísin, etc., ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues que conocen la teoría de la eudaimonía de los griegos. ¿Y qué van a hacer? Cristianizarla, islamizarla, judaizarla. Y entonces, ¿esto a qué va a llevar? Pues ese ideal de la felicidad. Lo mejor es irse al siglo XIII, hay que ponerse unas botas de muchas leguas, pero bueno, lleguemos al siglo XIII, ¿no? Y coger la Suma Teológica de Santo Tomás. Y la Suma Teológica, que ha sido el libro que detesto a partir del siglo XIII y sobre todo del siglo XVI en la cultura cristiana. ¿Cómo está organizada la Suma Teológica? Bueno, pues hay una primera parte, la prima pars, que es de Deo, sobre Dios. Y hay una segunda pars, que es la que más nos interesa a nosotros, que es de homine, sobre el ser humano. ¿Y cómo comienza el de homine? Bueno, pues el comienzo de la llamada prima secunde lo titula Aristóteles de ultimo fine hominis, sobre el fin último del ser humano. ¿Qué entenderá Santo Tomás por fin último? Evidentemente está la idea de telos, de los griegos. Está Aristóteles detrás. Y la tesis de Santo Tomás es, Aristóteles decía que todos tenemos un telos y que el telos es la felicidad. Cuando cristianizamos esto, ¿qué pasa? Y lo dice en el artículo primero. ¿Cuál es el último fin del hombre? La beatitud, la bienaventuranza. Esto lo expuso ya Jesús con él, como hay otro término en griego, macarios, y estos son los famosos macarismos de los evangelios sinópticos, las bienaventuranzas, pero lo que es evidente es que la felicidad cristiana va a consistir en la beatitud, en la bienaventuranza de que se hablaba en el Nuevo Testamento, ¿no? ¿Y cuál es la bienaventuranza o cuál es el último fin del ser humano? Pues lo dice Aristóteles, lo dice Santo Tomás, cognoscere et amare Deum.
conocer y amar a Dios. Entonces, es otro horizonte, ya no es el pagano de Aristóteles, pero es Aristóteles, cristianizado. ¿De acuerdo? Primer horizonte, el horizonte griego con su derivación, el horizonte cristiano. Siglo XVII. ¿Qué pasa en el siglo XVII? Bueno, pues comienza la ciencia moderna, ¿no? Es el siglo de Galileo, un poco después es el siglo de Newton. ¿Y qué hacen Galileo y Newton? Bueno, pues Newton escribe un libro, Filosofía Natural es Principia Matemática, y la última parte del libro de Newton se titula el sistema del mundo, le système du monde, luego, en fin, el sistema del mundo. ¿Y el sistema del mundo qué es? Pues cómo funciona el mundo. Es la mecánica celeste y terrestre. Y Newton lo que consigue demostrar con sus ecuaciones es que esa mecánica se rige por puras causas eficientes. Que las causas finales, ese telos, no lo ha visto nadie, y que además no es necesario para explicar cómo funcionan las cosas. Entonces dicen, pues fuera, la causa final fuera, el telos fuera. Descartes, un filósofo, no es un Newton, pero él rebobina, ¿no?, como filósofo, y dice, pues entonces hay que distinguir dos mundos. El mundo de la res extensa, las cosas, eso que ha descrito Newton, y la res extensa se rige por puras causas eficientes. Es un mecano. Pero hay otra cosa, que es la res cogitans. Yo pienso. ¿Y qué hago al pensar? Pues establecer proyectos. Voy a venir a Burgos y voy a asistir al Congreso de Bioética y tal, ¿no? Evidentemente me he propuesto un fin. Es decir, la mente humana sí se propone fines. Y además, ese es el origen de la ética, porque si yo me propongo un fin, soy el responsable del fin que me he propuesto. Y entonces dice, hay que distinguir dos mundos, el de la res cogitans, mecano, ahí no entran las causas finales. Las causas finales son específicas del ser humano y es lo que hace que las acciones humanas sean humanas. Y esto no será un mecano, lo que yo hago no es un mecano. Está la naturaleza y está la ética, la moral, que es otra cosa que está por encima, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues dedicarnos a la moral. El ejemplo paradigmático va a ser no el pobre Descartes, que a lo más que llegó es a una moral que llamó moral provisoire, una moral provisional, sino a Kant, que es el que cree que ha dado con el... ¿Qué dice Kant en la conclusión de la crítica de la razón práctica? Hay dos mundos que nos llenan de admiración, el mundo que está fuera de nosotros, el de Newton, y ese se rige por las leyes de Newton. Y Kant cree que ha descubierto el otro mundo, el que está dentro de nosotros, que se rige por otras leyes, tan sencillas como las de Newton, y que él ha descrito en el libro. Y esa ley es el deber, el Pflicht. Y entonces la ley moral, que la llama así, la ley moral, es al orden teleológico de las acciones humanas lo que la ley de la gravedad es al orden del universo físico. ¿De acuerdo? Entonces, claro, para decir esto, Kant lo primero que tiene que hacer es darle unos latigazos enormes a Aristóteles. Y decir, Aristóteles, te has equivocado. El objetivo de la ética no es la felicidad. Ese es es un móvil de la imaginación. Todos imaginamos ser felices. Y dice, pero además es un móvil que es contradictorio, porque para que fuera total, la imaginación tendría que imaginar un mundo completamente feliz, absolutamente feliz, y la imaginación, que es limitada, nunca puede cumplir completamente con esa necesidad que se propone a sí misma, ¿no? Y entonces, Aristóteles, te has equivocado. El objetivo de la ética no es la felicidad, el objetivo de la ética es el deber.
es cumplir con el deber. Hay dos mundos. El mundo sensible, hay una famosa disertación de 1770 que es sobre el mundo sensible e inteligible, y en Kant, como en Descartes, hay que distinguir los mundos. El mundo sensible, ¿por qué se rige? Pues por móviles empíricos. Yo quiero ser feliz, ¿y qué es ser feliz? Pues estar bien, que no me duela nada, que tal. Pero hay otro mundo, que es el mundo inteligible. Y el mundo inteligible, ¿qué es? Es la razón pura, y la razón pura me dice, establece proyectos, se hace responsable de los proyectos y me dice lo que debo hacer, el deber. Y el deber no se identifica con la felicidad, que es un móvil empírico. ¿De acuerdo? Y por tanto, hay que hacer lo que se debe, te produzca felicidad o te produzca infelicidad. Para la ética, la felicidad no es un móvil adecuado. Y Kant se enfrenta con toda la ética anterior y dice, la ética anterior no era ética, porque la única ética es cumplir con el deber. Y todo eso de la felicidad y de la prudencia y tal, son móviles empíricos que no son suficientes para poder considerar un acto moral, ¿no? Claro, esto es un poco duro, porque cumplimos con el deber. Pero uno diría, pero yo quiero ser feliz. Además de cumplir con el deber, quiero ser feliz. ¿Por qué tienen que ser dos móviles antitéticos, incompatibles entre sí, no? ¿Puede haber algún tipo de convergencia entre estos dos deberes, entre estos dos móviles? Bueno, esto se lo plantea Kant en la crítica de la razón práctica, y dice que sí, que idealmente tendría que haber una convergencia entre ese ideal de la imaginación, que es la felicidad, móviles empíricos, y el ideal de la razón. Por tanto, el ideal de la razón es cumplir con el deber, y los actos que se hacen por deber se llaman virtud. Tendría que ser posible que se diera en algún punto la convergencia perfecta entre virtud y felicidad. ¿En este mundo se va a dar? Pues es difícil pensarlo. Pero, dice Kant, pero esto hay que postular, y entonces a partir de aquí, Kant dice, es que la propia estructura de la naturaleza humana y de la razón humana nos obliga a postular un mundo más allá de este mundo, donde estos móviles converjan. Y ese mundo, pues es un mundo escatológico, evidentemente, porque der höchste Gut, el bien perfecto, aquí no lo vamos a conseguir, pero sí lo podemos esperar. Y entonces viene la famosa prueba moral de la existencia de Dios, etc. No voy a entrar en eso. Segundo, bueno, es el modo como se ha planteado el tema de la felicidad en esta segunda tradición, la tradición centroeuropea. Quiero deciros una cosa, estas teorías van segando la hierba de la anterior cada vez que se establecen. Es decir, Kant niega la validez de la teoría anterior y propone como alternativa la teoría que la ha establecido, ¿no? ¿Qué pasa después de Kant? Pues pasa que, en fin, después de Kant vienen los idealistas alemanes, Fichte, Schelling, Hegel, y después de Hegel Hegel muere en 1831 e inmediatamente después se produce un derrumbe total en la filosofía europea, ¿no? Y se entra en una fase que yo alguna vez he llamado y he escrito sobre esto, la crisis de la razón. Claro, Kant distinguía entre el mundo sensible y el mundo inteligible. Y el mundo inteligible es un mundo que tiene autonomía propia con una razón que Kant llama pura. Hay una razón pura. Y luego hay una razón empírica impura porque las cosas, el mundo sensible nos engaña y tal, ¿no? Y hay una voluntad pura, y hay una libertad pura. ¿Qué es lo que se pone en cuestión a partir de mediados del siglo XIX? Pero existe esa razón pura, y esa libertad pura, y esa voluntad pura. En el ser humano es tan fácil distinguir estas dos razones, estos dos mundos.
Claro, si uno cree, como creía todo el mundo y creía Kant, que hay un alma que es una sustancia espiritual perfectamente autónoma, bien que metida en el cuerpo, que tiene actividad propia, esa actividad es la razón pura. Pero es que esto también se viene abajo. ¿Y entonces qué queda? Pues se nos viene abajo todas las teorías, pero se viene abajo la teoría de la razón pura. ¿Qué hay? ¿Qué queda? Pues una razón impura. Los seres humanos tenemos razón, sí, claro. Pero ¿hay esos mundos sensibles e inteligibles? ¿O es un solo mundo, que es a la vez sensible e inteligible? Y entonces habrá que rehacer toda la teoría, porque ya no vale la teoría de la razón pura, ni del deber puro, ni esa convergencia en un mundo, ¿no? Bueno, pues este es el gran problema a mediados del siglo XIX. Y fijaos que esto coincide con otra cosa que es espectacular y que nos la han expuesto aquí ayer, que es la aparición del evolucionismo. La obra de Darwin. ¿Y la obra de Darwin qué dice? Pues lo que viene a decir, no lo dice Darwin claramente, pero en fin, esto continuó y la teoría de Darwin ha seguido, ¿no? Pues lo que viene a decir es que la inteligencia humana es una función biológica de adaptación al medio. De pura, nada. Es completamente impura. Nos tenemos que adaptar al medio, porque somos unos sujetos, somos una especie absolutamente inadaptada. Los seres animales o están adaptados al medio o desaparecen. Entonces funciona el principio de adaptación al medio y supervivencia of the fittest, dice Darwin, del más ajustado. No es del más fuerte, ayer nos lo decía con toda razón, es del mejor adaptado al medio. Ese es el que va a subsistir, ¿no? El ser humano, pues es un desastre, nace con una inadaptación al medio total, que si no nos estuvieran cuidando durante meses y años, pues nos moriríamos todos, ¿no? Y para buscar a cualquier niña que ha desaparecido, tenemos que utilizar el olfato de un perro, porque el olfato del ser humano es una porquería. Y la vista del lince, etcétera, etcétera, que lo sabéis vosotros mejor que yo. Es decir, el ser humano, decían los biólogos alemanes, de la primera mitad del siglo XX, es una Mendelwesen, es un ser deficitario, biológicamente deficitario. Somos unos sujetos no adaptados al medio, ¿no? Claro, estaréis pensando, y con toda razón, sí, pero nosotros tenemos una inteligencia que no tienen los animales. Y la inteligencia, como mínimo, es un rasgo biológico como el color del pelo o el tener pelo. La inteligencia es un rasgo fenotípico. Y ese rasgo fenotípico será también, habrá que ver si adapta o desadapta al medio. Por tanto, puede ser una vía de adaptación al medio. Y efectivamente lo es. Y todo el mundo lo ve así a partir de Darwin. ¿Y cómo adapta al medio la inteligencia? De un modo especial. Porque vía inteligencia, lo que era adaptación al medio, que es una expresión confundente. Porque no es que el ser vivo, el animal, se adapte al medio, es que el medio saca la tarjeta amarilla o la tarjeta roja y le quita el medio o no. Pero es el medio el que dirige la evolución, no son los genes, es el medio el que va seleccionando genes. Bien, pero en fin, eso se llama adaptación al medio, llamémoslo adaptación al medio. Pero es que en el ser humano, vía inteligencia, eso de adaptación al medio cambia un poquito y se convierte en adaptación del medio. Yo, vía inteligencia, puedo hacer proyectos, como no estoy adaptado al medio, voy a ver si adapto el medio a mí. Porque como no lo adapte, hago casas, ¿para qué? Pues para la inclemencia del tiempo, poder vivir en Burgos, que hace un frío que pela muchos días, pero si yo construyo una cabaña, pues podré vivir y además podré protegerme de los animales y de la lluvia. Bueno,
Y entonces hago proyectos. Es decir, la inteligencia humana tiene una función proyectiva. La inteligencia humana lo que nos lanza es al futuro a prever y proyectar nuestras acciones a fin de humanizar el medio. Naturalmente, en el momento en que proyectamos, somos responsables del proyecto, y esa es la ética. Van a decir a partir de mediados del 19, la ética es la ética del proyecto. El proyecto es como la ida, como la pregunta, y el proyecto siempre se vuelve sobre mí y me pide cuentas. Y eso es la respuesta, la responsabilidad. Yo soy responsable del proyecto. Y por tanto, ¿y eso qué hace? Pues que a través de los proyectos yo modifico el medio natural, lo humanizo y hago vivible para el ser humano un medio que no lo era. Y por tanto, el medio modificado vía proyecto ya no es medio natural, naturaleza, sino que es medio cultural, es cultura, he cultivado. El señor que labra la tierra, cuando en el Neolítico empiezan a plantar granitos para poder comer, están haciendo agricultura. Cultura no es solo lo que hace Velázquez cuando pinta las meninas, sino que es lo que hace todo señor vía proyecto para humanizar el medio y hacer que podamos vivir en él. No es un azar, como consecuencia de esto, que las éticas del siglo XX, como decía Javier al principio, sean éticas de la responsabilidad. Hay pregunta y hay respuesta. Y la ética típica del siglo XX es cómo hay que hacer las preguntas de tal manera que podamos salir responsables de ellas. Otras éticas de la responsabilidad, ¿no? Nuevo concepto del deber. Ya no es el deber kantiano, el deber por el deber, sino que es el deber de hacer buenos proyectos, contando con las condiciones empíricas, intentando sacar lo mejor de cada momento y tomar la decisión más correcta, ¿no? ¿Y cuál es el proyecto de los proyectos? Pues ser felices. Y aquí viene un tercer concepto de felicidad. Ya no es la felicidad como daimonía, ya no es la felicidad como Hextegut, sino que va a ser otra idea de felicidad. ¿Y qué es felicidad? Well-being. Es vivir bien. Es poder vivir en este medio. ¿Cómo? Lo mejor posible. Y entonces comienza la tercera idea de felicidad, el ser felices. Fijaos que esto además, como sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, se expresa sobre todo en el mundo anglosajón, en la lengua inglesa, pues, ¿qué queremos decir cuando le preguntamos a alguien en inglés, ¿are you happy? ¿Estás feliz? Pero no se suele traducir estás feliz. Estás contento. Es decir, hemos convertido la felicidad en un estado de ánimo, cosa que nunca antes lo fue. La felicidad es un estado de ánimo. Estoy bien, estoy feliz. Claro, y entonces el problema sería, ¿en qué consiste estar feliz? Pues en tener muchas cosas. Tener iPhone y tener iPad y tener tal. Ahora iremos a eso, ¿no? Si la felicidad consiste en esto, fijaos que esto en medicina, ¿por qué tenemos llenas las consultas de gentes que no están enfermas? Pues por esto, porque lo que quieren es el well-being. Y como dice la Organización Mundial de la Salud, que la función de la medicina es dar el well-being, pues sale a por el well-being. El médico me lo tiene que dar. ¿Por qué hay tanto drogadicto? ¿Por qué esta epidemia de drogas? Oye, porque yo no las he probado así quitando el alcohol, pero porque parece ser que para well-being el de un buen chute es el mejor, Y entonces, fijaos, se elabora una teoría de la felicidad en la que ya no son los teólogos, beatitudo, ya no son los filósofos, eudaimonía, Hextegut, sino que son los psicólogos y los médicos los que tienen que dar felicidad. Yo no sé si sabéis que el premio Nobel de Economía que han dado hace una semana a un señor
que se llama Richard Thaler. Este es uno de los padres de la llamada Behavioral Economics, la economía del comportamiento, ¿no? Y yo ahora no puedo poner la economía del comportamiento, pero lo que es claro es que los psicólogos son los señores que ahora se dedican a decirnos cómo se puede ser feliz. Y Richard Thaler hace unos años publicó un libro que está traducido al español desde hace algunos años, que se titula así, y vale esto, el título vale, dice, un pequeño empujón, nudge, que es una expresión inglesa que significa eso, ¿no? Y subtítulo, el impulso que necesitas para tomar mejores decisiones sobre salud, dinero y felicidad. Ya el pobre Kant está pasado de moda, Aristóteles no digamos, Santo Tomás, ¿qué se va a decir? Ahora son los psicólogos. Un buen psicoterapeuta o un psicólogo te va a dar las estrategias para decir cómo se consigue la felicidad. Felicidad como well-being. Este es el horizonte. Este es el tercer horizonte y en este estamos. El premio Nobel se lo han dado hace una semana. Bueno, dos palabritas finales porque me parece que ya no queda tiempo para mucho más, ¿no? Claro, el bienestar, voy a hacer una especie de resumen crítico y de propuesta. El bienestar, en la que tantas veces hemos expuesto en los cursos, es un valor, no es un hecho. ¿Por qué no es un hecho? Pues entre otras cosas, porque como es un ideal de la imaginación que decía Kant, nunca se cubre del todo. Nadie es completamente feliz. Y aunque lo fuera, pensando que podía perder esa felicidad, ya no sería feliz. Es decir, la búsqueda de la felicidad tiene siempre por definición dentro de sí algún momento de infelicidad, necesariamente. No es un hecho. Nadie es feliz. Entonces, ¿qué es? Pues si no es un hecho, aunque sea por exclusión, tenemos que decir que es un valor. Nos parece valioso. Todos queremos ser felices, ¿no? Es un valor, de acuerdo. Pero valores los hay de dos tipos. Esto sabéis que es una cantinela que yo repito continuamente y me la tenéis que resistir una vez más. Hay unos valores que son instrumentales y otros valores que se llaman intrínsecos, ¿no? ¿Qué son valores instrumentales? Aquellos, ¿qué es valioso? ¿Qué es valor? Lo que nos parece valioso, lo que apreciamos, lo que estimamos. No hay que hacer una gran teoría del valor. Todos valoramos. Yo voy por la calle, veo una chica y digo, qué guapa. Yo no puedo decir, yo soy un científico, yo no valoro. Yo sí, hechos, solo hechos. No, eso no existe. Entonces, todos valoramos. Y hay dos tipos de valores. Hay valores que se llaman instrumentales. ¿Por qué? Bueno, pues yo tengo hipertensión, me tomo una pastillita de un IECA, un inhibidor de la enzima conversor de la angiotensina 2, y le doy valor a eso. Y además voy a la farmacia y me cobran por el IECA. Entonces es un valor, para mí es valiosa la pastilla, ¿no? ¿Por qué es valiosa? Porque me baja la tensión, mejora un síntoma, prolonga mi salud, me da vida, etc. Es decir, está en función de otros valores distintos de la pastilla. Si la pastilla no bajara mi tensión, no prolongara mi vida, no mejorara mi calidad de vida, diría que no vale para nada. Y lo dice así el pueblo, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues hay valores instrumentales que tienen valor no por sí, sino por otra cosa. Esa otra cosa se llaman valores intrínsecos, son las cosas que tienen valor por sí mismas. ¿De acuerdo? ¿Qué son valores instrumentales? Todos los instrumentos técnicos. ¿Para qué sirve el coche? Pues para venir a Burgos, poder oír a mis amigos o ver a mis amigos, etc. Y esto así, todos los instrumentos técnicos son así, ¿no? Y por tanto están al servicio de algo que es distinto.
¿Qué es lo que ha pasado en la cultura occidental? Pues en la cultura occidental, esto el que mejor lo ha visto es un filósofo alemán llamado Heidegger, que además acuñó esta idea en todos sus discípulos, y todos sus discípulos han seguido dando la vara con esto, afortunadamente, hasta que se han muerto. Uno de ellos, muy conocido, Hannah Arendt, ¿no? En el siglo XVIII la cultura occidental hizo una opción preferencial por los valores instrumentales. Estoy feliz, tengo el iPhone 8 o 9, tengo coche, tengo dinero. El dinero es el valor instrumental por antonomasia. Si tuviéramos tiempo lo podríamos explicar. Y entonces, la cultura occidental, ¿en qué ha hecho? Pues es entender la felicidad como la posesión de valores instrumentales. Y ahí estamos. Claro, la teoría de los valores dice que sí, son valores importantes. El dinero es importante, sí, pero hay otros valores que son más importantes, porque son los que dan valor a los valores instrumentales, que se llaman valores intrínsecos. Yo ahora no puedo explicar esto mucho, ¿no? Pero fijaos, la filosofía alemana de comienzos del siglo XX hizo una distinción que ya casi nadie usa, pero que es interesantísima, ¿no? Entre lo que llamaba cultura y lo que llamaba civilización. Una sociedad es muy civilizada cuando posee muchos valores instrumentales. Es culta cuando posee muchos valores intrínsecos. No ha habido cultura humana o sociedad humana más civilizada que la nuestra. Tenemos aviones, tenemos coches, tenemos iPad, tenemos iPhone, somos la más civilizada, somos la más culta. Yo creo que esta es la reflexión que tenemos que hacer, es decir, estaban tan descaminados aquellos señores de la Grecia clásica o aquellos medievales o el Kant del siglo XVIII, cuando lo que intentaban era poner el acento en lo que consideraban valores intrínsecos. ¿No habría que replantearse toda la cultura occidental e intentar educar en lo que parece que es más importante, que no son los valores instrumentales? Ni es el puro disfrute de los valores instrumentales, que es a lo que hemos reducido el well-being, sino el disfrute de los valores intrínsecos, ¿no? Y otra última cosa, y acabo, porque entre esos valores hay uno que es muy importante y que yo creo que los profesionales sanitarios deberíamos tener muy en cuenta, que es la esperanza. ¿Por qué? Pues porque por mucho que nos empeñemos, la felicidad aquí no la vamos a conseguir. Esa convergencia total entre el ideal de la imaginación y el ideal de la razón, que decía Kant, no la vamos a lograr. Nunca seremos completamente felices, ¿no? Pero claro, somos unos sujetos que parecemos de algún modo destinados a la felicidad. Y entonces tiene perfecto sentido el miércoles, cuando aquí se dio el vídeo sobre la muerte en la cultura bantú, las monjas decían, claro, es que estos africanos mueren con una paz y tienen una concepción de lo que es la vida y la muerte completamente distinta a la nuestra, ¿no? Habría que decir, ¿por qué el occidental es un sujeto que se aferra a la vida de un modo casi irracional, de tal manera que ve la muerte como no sé, el horizonte total de la desgracia? ¿A qué se debe esto? Bueno, pues se debe a que naturalmente el occidental actual no espera nada más allá. Y yo me pregunto, si sobre el más allá no sabemos nada, que no lo sabemos, ¿tenemos derecho a decirles a la gente que no hay nada? Es decir, ¿podemos quitar la esperanza a las personas que, precisamente por la propia estructura del ser humano, que se ve en una dirección que no puede culminar en esta vida del todo,
les podemos quitar la esperanza. No estará la cultura occidental, sobre todo desde finales del siglo XVIII, sufriendo un mecanismo de defensa descrito por Freud, que son inconscientes, claro, que es el mecanismo de negación. No estaremos negando lo que no conocemos por pura angustia. Esto, por ejemplo, paliativos, personas que están en relación. Tenemos derecho a quitarles la esperanza a la gente. Aquello que decía Unamuno, ¿no? La congoja de Unamuno, ¿no? Mi razón me dice que tengo que morir, mi corazón me dice que no. Pero eso es perfectamente humano. Podemos de un tajo cortar eso en los seres humanos. La cultura occidental es lo que está haciendo. ¿Es eso correcto? ¿Es eso sensato? Bueno, pues yo acabo leyéndoles 4 líneas, ¿no? En esta vida, el ideal de la felicidad nunca lo conseguiremos del todo. Pero eso no importa. Nos queda siempre la esperanza. Yo creo que el tema de la esperanza es un tema fundamental en la vida y en ética. Claro, me decía ayer, yo estaba hablando de esto en la cena ayer y me decía uno, no, eso es fe. Digo, no, lo que no se conoce, ¿cómo va a ser fe? No es fe, es esperanza. Yo tengo mi esperanza, fe, no sé, no creo, pero esperanza, hombre, ¿por qué no voy a esperar yo que esto acabe de un modo que haya un happy end? Pero ¿quién, y sobre todo, quién es quién para quitarme a mí esa esperanza? ¿No? Entonces, nos queda siempre la esperanza de que, como ya dijera Platón, los valores lleguen a plenitud en otro mundo distinto de este, en el que podamos vivir plenamente nuestra condición de seres humanos. Es algo que no podemos saber, pero que sí nos cabe esperar, que la esperanza es también un valor y un ingrediente necesario de la propia felicidad. Muchas gracias.